¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda una vez más Miss Paola para poder ver ahora el tema de planos del lenguaje. Hoy 20 de abril del 2020. Este tema tan recurrente que es el lenguaje, que es el tema general, que hemos visto que son las características, las funciones, los planos. Bueno, chicos, les voy adelantando que a través del video yo voy a hacer algunas preguntitas por ahí sueltas, las cuales ustedes pueden tomarlas, pueden responderlas en los comentarios o vía WhatsApp. Comenzamos con el video. Bueno, tenemos que recordar primero qué es el lenguaje. El lenguaje va a ser una capacidad exclusivamente humana de transmitir, comunicar o manifestar emociones, ideas, opiniones, sentimientos, ya sea de manera oral, escrita o gestual. Pero, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Bueno, que nosotros usamos este lenguaje y lo manifestamos, llegamos a nuestro objetivo haciendo uso de una naturaleza sonoro-articulada. ¿Qué quiere decir sonoro-articulada? Pues en palabras sencillas, haciendo uso del habla. Muy bien, vemos aquí una imagen donde está un dueño, una persona con su mascota. ¿Cuál de los dos es el que utiliza el lenguaje? Muy bien, el que utiliza el lenguaje es el ser humano, el dueño, el amo. Si bien hablamos en temas anteriores de la comunicación no humana, el animal se comunica por instinto, él no puede articular palabras, lamentablemente, ¿no? Muchos quisiéramos que nuestra mascota nos hable, pero en la vida eso no va a ocurrir, nuestras mascotas nunca van a poder articular el lenguaje. Bueno, un poco de historia, ¿no? El ser humano a través del tiempo ha ido evolucionando, ¿no? Un momento importante en la historia del ser humano donde el hombre descubre el fuego, específicamente el hombre de Pekín. El descubrimiento de este elemento fue muy importante, muy importante porque este elemento nos permitió que los alimentos ya no lleguen crudos a nuestro sistema, sino que lleguen con una mejor calidad, mejor cocción. Esto permitió que nuestro cerebro evolucione, ¿sí? Evolucione, se potencialice. El cerebro, el ser humano en sí como era, se comunicaba a través de rugidos, de sonidos, pero con el tiempo el ser humano ya pudo articular palabras o, por qué no, gestos. Bueno, vemos aquí que en las características del lenguaje, ¿no? El lenguaje es racional porque nosotros pensamos, es universal porque todos tenemos la capacidad de poder tener lenguaje, todos los seres humanos, yo, tú, los profesores, los directores, todos los enfermeros, los policías, todos los seres humanos tenemos esta capacidad. Es bien articulado porque nosotros pensamos antes de hablar, pensamos. ¿Sí? Pensamos en morfemas y hablamos en fonemas, pensamos, pienso, luego existo. Es innato porque es nacido, es propio de los seres humanos, ¿sí? Es propio. Cuando tú naces con esta capacidad de poder hablar, de querer expresarte. Chicos, una pregunta que me hacen a veces es la siguiente, ¿no? Miss, una preguntita, si una persona es criada por otra especie que no es la humana, ¿va a poder hablar? Bueno, te cuento que el lenguaje viene con las personas, sí, pero tiene que ser activado. ¿Activado cómo? De una manera social. El lenguaje es una necesidad del ser humano de comunicarse. Así como tú tienes la necesidad de respirar, de comer, pues también tienes la necesidad de usar tu lenguaje, de comunicarte. Bueno, ya hemos visto aquí las características y bueno, tengo una duda. Bueno, todas las comunidades del mundo se comunican, ¿verdad? Se comunican. Todas las comunidades del mundo tienen la capacidad de comunicarse por palabras. Pero hay algunas comunidades que no han evolucionado esta capacidad, de repente se han quedado en el plano oral, no han trascendido al escrito, como por ejemplo las lenguas amazónicas. Las lenguas amazónicas solo se han quedado en el plano oral. En las lenguas no han trascendido al escrito, no como el español, como el inglés, como el ruso, como el alemán. Pero la pregunta es, ¿habrán comunidades que además de comunicarse con sonidos, se pueden comunicar sin utilizar la escritura? Bueno, sí. ¿Cómo se llaman a estas comunidades? Esa es la pregunta. Continuamos. Ya vimos que tenemos cuatro características, pero además tenemos otra característica más del lenguaje, que es dicotómico. Esta característica la va a añadir o la va a distinguir el lingüista Ferdinand de Saussure.
Pero ¿cómo, Miss? ¿Qué significa que sea dicotómico? Bueno, que el lenguaje tiene dos planos, dos planos. El lenguaje es individual y es social. El lenguaje tiene dos planos. Bueno, vemos aquí un gráfico donde hay dos personas que se están comunicando, ¿no? Hay un emisor, un receptor que están haciendo un proceso psíquico, físico y fisiológico, ¿no? Psíquico en la mente, el emisor está transmitiendo su mensaje a través de un proceso físico por la fonación, la audición en el receptor y fisiológico porque el receptor también está realizando una imagen acústica. En fin, se está dando aquí la comunicación, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el lenguaje, el proceso de la comunicación, el lenguaje tiene un lado individual porque cada individuo de manera personal está utilizándolo, pero también un lado social. ¿Por qué? Porque nos permite relacionarnos con los demás. Entonces aquí vemos que el lenguaje tiene dos lados, el lado individual y el lado social. Pero vamos a utilizar también una analogía para poder entender esta dicotomía del lenguaje, estos planos del lenguaje. Imagínate que esta moneda de un sol es el lenguaje. Te pregunto, ¿una moneda de un sol tiene valor? Muy bien, tiene valor. Aquí en la China un sol vale plata, ¿verdad? Ahora, imagínate que, bueno, que la cara es la lengua y que el sello es el habla. Ahora, imagínate que yo agarro una sierra y corto la moneda de un sol en dos capas finas, una sierra fina. ¿Qué pasa con el valor? ¿Continúa siendo el mismo? No, Miss, pierde valor, ¿verdad? Entonces, vamos a afirmar que necesariamente yo tengo que el lenguaje, la lengua y el habla tienen que estar unidos, interrelacionados, necesariamente unidos, ¿sí? Del mismo modo, la lengua y el habla. ¿Por qué? Porque ambos constituyen el lenguaje y le dan un valor al lenguaje. Esta característica, la dicotomía, es muy importante para el lenguaje. Ya hemos visto por qué, porque le da valor. Bueno, vemos aquí a un ser humano. Estamos acá con Luchito, se los presento. Bueno, Luchito es un ser humano, por lo tanto tiene mente, ¿verdad? Tiene cerebro, ¿sí? Tiene materia gris. Muy bien, entonces es un ser humano que tiene la capacidad de comunicarse a través del lenguaje, ¿verdad? Una pregunta, chicos, para todos los que están viendo este video. ¿Dónde está la lengua de Luchito? A ver, imagínate que todas las personas que estamos viendo este video, que llegue por ejemplo a 30 personas, todas estas personas que estamos viendo el video, ¿cuántas lenguas estamos utilizando en este momento? ¿30 lenguas? No, una lengua, chicos, solo una lengua. Nuestra lengua madre, nuestra lengua materna es el español. Estamos usando todo solo una lengua. De repente no estás hablando, pero estás pensando en tu propia lengua. ¿Sí? En tu propia lengua. La lengua, ¿dónde está entonces? Muy bien, la lengua está en nuestra mente, es psíquica, es mental. ¿Sí? Pregunta, ¿cuántas lenguas puedes aprender tú a lo largo de tu vida? ¿O cuántas lenguas puedes aprender? Muy bien, no hay un número determinado. Yo puedo aprender muchas lenguas, ¿verdad? Muchas lenguas. No hay un número determinado. Si tengo el tiempo me alcanza, yo puedo aprender inglés, chino, alemán, coreano, lo que yo desee. Si una persona habla dos lenguas, es bilingüe. Si una persona habla varias lenguas, ¿cómo se le llama a esas personas? Hay otra pregunta. Muy bien, ya hemos visto que la lengua está en la mente. ¿Y el habla? ¿Dónde estará el habla? Bueno, te cuento que el habla es la materialización de la lengua, ¿verdad? Vemos aquí que el Luchito tiene su aparato fonador. El aparato fonador es un sistema que lo componen órganos, ¿no? Órganos como el diafragma, el pulmón, la tráquea, la boca, los dientes, la lengua y hasta la misma saliva forma parte de nuestro aparato fonador. Todos estos órganos, estos elementos nos van a ayudar a que yo pueda articular palabras, a que tú puedas hablar, a que Luchito pueda al fin expresarse, comunicarse, pronunciar. ¿Okay? A todo eso se le conoce como el habla. ¿Qué es la lengua? Bueno, vemos ahí que primero es la lengua y luego es el habla, ¿no? Es por eso la flecha.
¿Qué es la lengua? La lengua es un conjunto de signos, ¿sí? Nuestro español es un signo, el cual está en nuestra mente y que tiene reglas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos usar el español porque nosotros querramos. Siempre tenemos que tener unas reglas, normas, que están a disposición de todos los hablantes de un mismo idioma. Mientras tanto, el habla va a ser el uso o la manera de usar esta lengua. Vamos ahora con las características rapidito. Características de la lengua. La lengua es un código. ¿Qué quiere decir que la lengua sea un código? Que es un sistema de signos. Ya hemos hablado, ¿no? Que en nuestra mente flotan diferentes signos, diferentes palabras, que es compartido. Yo tengo una lengua que está en mi mente, que es la misma que tú tienes, la misma que tienen tus padres, la misma que tienen tus abuelos, los profesores, etcétera, etcétera. Todos compartimos esta lengua, este código que está en nuestra mente. Mientras que el habla es el uso de este código, ¿verdad? El uso de este código es la acción de cada individuo de pronunciar palabras de manera individual. La lengua es casi fija. ¿Qué quiere decir casi fija? ¿Por qué no fija? Porque la lengua es como un ser humano, como un ser vivo. Nace, crece, evoluciona y muere. Por eso no es fija. Por ejemplo, el español va a tener un proceso para poder existir. Ya hemos visto en videos anteriores la evolución del español, la historia del español me parece, donde el español en este momento está en su apogeo, se puede decir, porque una cantidad importante de personas la hablan. Pero va a llegar un momento en que el español va a morir, así como han muerto muchas lenguas a través del tiempo. También va a llegar el momento en que las distintas lenguas mueran, de repente de acá a miles y miles de años, dependiendo de la cantidad de personas que la hablen, pero va a llegar un tiempo en que muere. Es por eso que hablamos de la importancia de nosotros de poder continuar con nuestra cultura, con nuestras lenguas autóctonas como son el quechua, el aymara, porque no debemos permitir que se mueran, ¿no? Recordemos que el Perú es un país multilingüe. Mientras que el habla es variable. ¿Qué quiere decir variable? Que cada persona va a tener su manera individual de poder expresarse, de poder hablar, dependiendo de repente de la edad, porque un ejemplo, nuestros abuelos no hablan igual que nosotros, ellos tienen un diferente léxico, unas diferentes palabras, dependiendo de su época, de repente diferentes jergas. También depende mucho el género, ¿sí? Bueno, hay unas teorías que dicen que las mujeres tenemos o usamos mucho más palabras que los hombres. También está en cuenta también el estrato social, ¿no? Lamentablemente la educación no es para todos igual, entonces va a haber personas o gente que no ha recibido la misma educación que otras. Es por eso que las que sí han recibido una educación mejor, de repente también la han aprovechado, va a tener una mejor léxico, mejor bagaje cultural, ¿sí? O también influye mucho el interés o el objetivo que tienen las personas de poder comunicarse. En fin, el habla es variable, quiere decir que cada persona lo usa de manera individual, a su gusto, a su manera, según su edad, su género, su estrato social o su interés. Siguiente característica, la lengua es teórica. ¿Qué quiere decir teórica? Que es un conjunto de reglas, chicos. La lengua, el español, por ejemplo, tiene reglas. Nosotros no podemos usarla porque nosotros queremos. Es por eso que estudiamos competencia lingüística o lenguaje, porque nosotros tenemos que respetar las normas. Las reglas ortográficas, las reglas de tildación, el uso de mayúsculas, minúsculas, etcétera. Tenemos reglas. Sin embargo, el habla va a ser la parte práctica. Cómo tú usas tu habla, cómo cada individuo se comunica. Recordemos también que el habla es efímero, quiere decir que es una acción. Al momento en que la persona emite una palabra, termina de expresarse, de emitir su mensaje, ahí muere el habla. Muere, es efímera. Otra característica de la lengua es que es psíquica, porque está, como vemos aquí en el gráfico de Luchito, vemos que la lengua está a nivel mental, se localiza en el cerebro. Mientras que el habla es psicofisiológica. No te asustes, esa palabra es un poco difícil, ¿no? Pero la psicofisiológica quiere decir que vemos ahí el aparato fonador, ¿verdad? Que es un proceso de articulación donde se usan todos los aparatos fonadores. Muy bien, vemos también la siguiente característica, que la lengua es social. ¿Qué quiere decir social? Que es creada por una comunidad, ¿sí? Y usada. Habíamos hablado de que es convencional.
¿ok? Quiere decir que un grupo de personas se han puesto de acuerdo para poder usar esta lengua. Un grupo de personas se ha puesto de acuerdo para poder usar esta lengua. Es por eso que es social. Mientras que el habla es individual, porque cada individuo, cada persona se va a comunicar como mejor le parezca, ¿sí? Como mejor le parezca. No existe dos personas que hablen igual, no. Así sean gemelos, no existe personas que hablen igual. Así sean, por ejemplo, en este programa Yo Soy, que imitan o tratan de cantar igual que el artista, de ninguna manera. Esas personas imitan, no es el artista, imitan a un artista, pero no van a llegar nunca a ser ese artista. ¿Okay? Cada persona habla de manera individual, diferente de otras. Tenemos también diferentes dialectos, diferentes formas de hablar, diferentes acentos, diferentes dejos. ¿Sí, chicos? Muy bien, esa es la clase del día de hoy, planos del lenguaje. ¿Sí? No se olviden que en el Classroom voy a estar subiendo el formulario para que desarrollen la actividad. Muy bien, buen día, chicos.